Hola, buenos días. Pues este es el equipo 4 que está conformado por Roxana Pérez y si gustan decir sus nombres, compañeros. Daniel Solís. Yesenia Pérez. Flor Raigosa. Ok, durante pues esta explicación vamos a hablar un poquito desde el capítulo 7 que este habla sobre los registros de la península de Baja California y el autor, es decir, la persona que escribió esta parte, se llama Rogelio Ríos, perdón. Vamos a hablar un poquito de todos estos registros que hubieron en los diferentes contextos, las épocas, las diferentes eras, pues las revisiones que se trabajaron. Vamos a hablar un poquito de los hallazgos y de la propuesta epistemológica. Y cuando concluyamos, entre todos haremos una pausa para como comentar. Entonces, queremos hacerlo como una charla en la cual todos podamos ir comentando pues cada bloque. Entonces, vamos a empezar con el primero. El primero se llama Contexto de la era Antropoceno. En este se habla de periodo geológico marcado por el impacto humano en los ecosistemas, es decir, cómo las personas han logrado ir adaptando o ir manipulando, por así decirlo, los ecosistemas donde viven los animales, las personas, etc. Luego pasamos a los tiempos de multiespecies, las urgencias ambientales, las extensiones y las crisis sistemáticas. En este apartado también se habla, pues como bien dice, las extensiones de pues, dinosaurios, animales, tipos de animales que ya no existen. Y continuamos con la ciencia enfrenta nuevos desafíos teóricos y metodologías para relacionarse con otras especies. Aquí, compañeros, si quieren ir abordando igual el tema, podemos ir compartiendo. Bueno, en este caso, lo que nos habla de ese tema es de que erróneamente, hace un tiempo, siempre hemos hablado sobre la historia humana, poniendo al ser humano como principal eh, autor de la historia y hemos desplazado lo que son las fuerzas geológicas, en este caso, a los animales, al clima, etcétera. La propuesta de esta teoría, que es el antropoceno, es incluir todo y ya no sería poniéndolo como una fuerza geológica, pensando no solo en el ser humano como eje principal, sino todo lo que viene siendo el mundo, si lo queremos ver de esta manera, como teniendo como pauta lo que eso es la crisis climática, ambiental, por ejemplo, la muestra de cambios globales, incluso en los gobiernos, los marcos tradicionales de la ciencia, y durante todo este tiempo eh, adaptar o comprender que ya no el ser humano es el foco principal, sino que lo que tenemos que ver de una manera más global, viendo lo que nos rodea y cómo nosotros, el ser humano, ha afectado todo lo que viene siendo nuestro entorno. No sé Así si es. alguien más tiene otra opinión. De hecho, si nos damos cuenta, hablamos también un poquito de la extinción de pues nuestros antepasados, los animales, y cómo esto se ha ido afectando pues a lo largo de de esta era. Igual no sé si quieran ir comentando las demás compañeras. Sí, Este, ay, perdón. no, adelante, adelante. Este, pues yo creo que igual en esta parte es muy importante como que entender ese término de antropoceno, ¿no? Porque esto nos obliga a que, pues, que reconozcamos o que hagamos conciencia de el impacto que ha tenido la actividad humana, en toda la transformación, pues, del planeta, ¿no? Como mencionan de la extinción, todos esos aspectos. Entonces, esto, pues, no solo nos habla de las crisis ambientales, sino también de esa responsabilidad que tenemos como sociedad para replantear nuestra relación con tanto con otras especies y con otros ecosistemas. Y pues yo creo que igual que como que pensar esta parte de los tiempos de multiespecies, pues nos hace una invitación, ¿no? A dejar de ver al ser humano como el único centro, ¿no? Y a reconocer
que dependemos de una red viva que pues tenemos que cuidar. Sí, exactamente. De hecho, como mencionas, Flor, en que estábamos, bueno, en que estábamos haciendo la lectura de comprensión, también me pareció importante. De hecho, no lo mencionamos aquí, o sea, no lo pusimos, pero es importante mencionar que esta perspectiva es un término que describe nuestra era como un tiempo de multiespecies, urgencias y la gran masa de muerte y extinción, como dice acá. No sé si quieren compartir algo más del primer bloque. Como tal, el término antropoceno, nos menciona en la lectura que se originó en el año 1980, pero Ujú. fue hasta el año 2000 que fue alcanzando pues mayor relevancia. Y reforzando un poquito de todo lo que ya se comentó, la era del antropoceno dice que se designa a una época en la que los seres humanos actuaban con una fuerza geológica y que a través de esta eran los mismos seres humanos los que iban haciendo las afectaciones a las condiciones de la Tierra. Se creía en esa época que el ser humano era el que afectaba con sus acciones las condiciones del planeta Tierra y de ahí se iban originando pues los cambios climáticos y todas las condiciones en la que en esa época iba cambiando lo que es la Tierra. De hecho, como mencionas, me acuerdo que igual, como estamos hablando igual de los desafíos teóricos que se fueron presentando, recuerdo haber leído que hubo un nuevo enfoque científico que decía que la ciencia y las prácticas transdisciplinarias deben enfrentar nuevos desafíos teóricos y metodológicos e incorporar una concepción sistemática del planeta Tierra. No sé si quieran comentar algo más o pasamos al siguiente bloque. Pasamos al siguiente bloque. Muy bien. Bueno, el siguiente bloque habla sobre la revisión historiográfica antropocénica y nos habla sobre cómo se analiza prácticamente la historia como fuentes, los misioneros, exploradores, investigadores, como objeto comprender las prácticas científicas de control que se extendieron más allá de la humanidad. En grandes rasgos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Los historiadores se daban cuenta de que los métodos tradicionales ya no alcanzan para poder explicar ciertas cosas de los cambios de la naturaleza, por ejemplo, como Rox mencionaba, la extinción de ciertas especies. Entonces necesitaban abarcar un poco más el estudio de diferente manera. Necesitaban trabajar con conocimientos científicos, como lo era el clima, geología, los ecosistemas. Esto deben incluir no solo a lo que volvemos a repetir, a las criaturas humanas, sino también los procesos naturales, como cuáles. Estamos hablando erupciones volcánicas, maremotos, terremotos, huracanes, etcétera. Es decir, la historia ya no se basaba, como lo mencionamos anteriormente, solo en la historia humana, sino en la historia del mundo. A eso se llama lo que es el conocimiento antropocénico. ¿Alguien quiere aportar algo más? De hecho, como, sí, como dices, Daniel, no sé si recuerdan que hay como un caso de estudio que se presenta pues en esta parte que es la revisión historiográfica antropocénica, que es un caso de estudio de Baja California, que decía que la revisión de un conjunto limitado de registros históricos de la península de Baja California, incluyendo los legados de misioneros, exploradores e investigadores, que es lo que tú comentabas anteriormente. No sé si quieran comentar algo más. Sí, Este, adelante, adelante. Adelante, Flor. sí, pues en esta parte, sí considero como que muy valioso, ¿no? Que pues el revisar todas estas fuentes históricas desde esta perspectiva antropocénica que ya hemos comentado, pues nos va a permitir, ¿no? Como que ver cómo la ciencia y cómo esa parte de la exploración pues fueron como que condicionadas, ¿no? Por visiones de ese poder, ¿no? Y de esa dominación. Y también aquí el analizar a esto como mencionaron, exploradores, a estos investigadores,
que con una mirada como que más crítica nos están ayudando, nos están permitiendo pues entender, ¿no? Que el conocimiento también tiene como que ese contexto político y social, ¿no? Entonces, esta revisión nos ayuda a que pues muchas prácticas científicas que no fueron neutrales, pues sí nos, como que nos extienden esas formas de comprender ese control de territorios y de las poblaciones. En Es esta parte nos habla también sobre, bueno, menciona en la infografía sobre los misioneros, exploradores e investigadores. Yo creo que en esta parte se da como un presente, pasado y futuro en lo que es Baja California, porque nos menciona que a través de la evangelización y los misioneros se fueron logrando varios cambios en los miembros de la comunidad y de los grupos indígenas, tanto en su forma de actuar diaria como en otros aspectos. Por ejemplo, menciona que los jóvenes empezaron a dominar el idioma castellano y a través de esto la sociedad empezó a evolucionar. muy bien. De hecho, se menciona que esto fue del siglo XVIII al siglo XX, que es cuando se empieza a trabajar esas revisiones y pues como bien decimos aquí, pues es un registro de un caso de estudio de Baja California. Continuamos con los hallazgos clave. En los hallazgos clave podemos encontrar que dice el control y dominación. Las prácticas científicas reflejaron una lógica de control sobre el otro, humanos y no humanos. Visión sistémica. Se propone una concepción del planeta como un sistema interconectado. Legado colonial. Los registros históricos muestran una continuidad en la explotación epistémica. En ese apartado nos podemos dar cuenta que ya no solamente se basaban en lo que se pensaba o en lo que se veía, sino que ya se habían empezado a aplicar prácticas científicas para poder analizar todo lo que iba cambiando, lo que se observaba en las comunidades, y que ya no se concebía el planeta como uno solo, sino que todas sus partes estaban interconectados entre los seres humanos y los que no son humanos, pero formaban parte como que de los seres vivos. Y nos muestra también que se empezaron a registrar hechos históricos, pues que daban continuidad a las diversas prácticas científicas que se empezaron a realizar. Sí, y a mí me parece en esta parte que pues los hallazgos clave de ese capítulo pues están evidenciando la importancia pues de reconocer cómo el pasado sigue influyendo pues en nuestro presente, ¿no? Y el control y la dominación tanto sobre humanos como sobre la naturaleza, ¿no? Esto nos muestra una lógica de que aún persiste en la forma en que intervenimos en los ecosistemas. De hecho, creo que ahí es donde se abren los debates y desacuerdos que se presentaban también, en el cual muchos científicos aún en esa época no decidían si que no habían pruebas tan existentes de que la geología pudiera ser un cambio general, sino que era el ser humano. Y de ahí nacen las corrientes como el Capitoloceno, Plantacionoceno, etcétera, en los cuales gracias a que ya se, como ustedes mencionaron, se van poniendo de acuerdo, ya se ve desde una propuesta epistemológica lo que viene siendo el antropoceno. Muy bien. Pasamos al último bloque que se llama propuesta epistemológica. Sí, aquí nos menciona adoptar una mirada antropocénica que cuestione las narrativas tradicionales, integrar saberes locales, tradicionales y conocimientos no occidentales, y fomentar una investigación pluriversal que reconozca la interdependencia de todas las formas de vida. Bueno, pues aquí en la propuesta epistemológica, pues me parece una de las partes más importantes, ¿no? Del capítulo. Pues nos está considerando que, o sea, tenemos que considerar que adoptar
mirada que cuestione las narrativas, estas tradiciones, es necesario para que podamos construir conocimientos como que más justos, más incluyentes y que igual esta integración de saberes locales y pues no occidentales, pues no solo van a enriquecer lo que es la investigación, sino que también pues nos va a reconocer la dignidad y la experiencia, ¿no? De las comunidades que pues de una manera pues histórica pues han sido como que ignoradas, ¿no? Como bien mencionas, en ese apartado, también podemos centrarnos en que a través de ciertas perspectivas críticas que tienen que ser incluyentes y también, pues, plurales, podemos conocer, comprender y, y accionar sobre las realidades complejas, que vamos teniendo en los diferentes cambios, así como sus causas que la originan y sus posibles soluciones, ya a través desde una mirada más crítica y científica, como mencionaste en la parte donde dice adoptar una mirada antropocénica que cuestione las narrativas tradicionales y a buscar el porqué de las cosas, pero a través de un método científico, en este caso, de una perspectiva más crítica. Yo creo que en esta parte, la parte de la propuesta epistemológica, ya no basarnos nada más en la ciencia, en lo que nos dice, sino que también ver el lado humano o incluso comprender nuestro ambiente, nos permite tener un conocimiento más amplio prácticamente de lo que nos rodea. Al, al adoptar, o mejor dicho, recuperar ciertos conocimientos antiguos de nuestra cultura, hablando de nuestra cultura maya, por ejemplo, que se han olvidado, enriquecemos lo que viene siendo nuestro conocimiento y hacemos que estas tradiciones, como por ejemplo lo hablábamos en la clase con el Hanal Pichán, no se pierda para lo que viene siendo las futuras generaciones, sino que al contrario, enriquecer lo que viene siendo su conocimiento también de nuestra cultura y saber cómo adaptar esta parte científica junto con la epistemológica y hacer una buena mancuerna para poder educar a nuestros alumnos. No sé qué piensan ustedes. Exactamente. De hecho, esto nos llevaría pues a la conclusión. Y yo pensaba, no sé si igual ustedes, que la extensión del control se muestra como las prácticas científicas de control. Es decir, tradicionalmente se supone que ese tipo de pruebas se aplican a los seres humanos. Pero también nos habla en en ese apartado que dicen que se extienden en la historia hacia seres y cosas ya no humanas. Y pues como les comentamos en esta pues pequeña conclusión que queremos hacer, esta es una revisión historiográfica de cómo pues el autor fue estudiando los registros culturales y naturales de Baja California, así como los enfoques antropocénicos, es decir, las perspectivas centradas pues en el ser humano como eje principal para explicar procesos históricos y ambientales. No sé si quieran compartir algo más antes de que cerremos. Sí, por mi parte, siento que en toda esta lectura que nos habló sobre el antropoceno, debemos de reconocer que no, eso no solo implica aceptar la responsabilidad de nosotros como seres humanos en los daños causados, sino también que podemos comprender que somos capaces de generar cambios positivos. O sea, este concepto nos invita como que a replantear nuestra relación con la tierra, asumir Claro. un compromiso ético con las generaciones futuras y construir pues modelos de vida más sostenibles que permitan restaurar aquellos daños y proteger el equilibrio de la tierra. Muy bien, no sé si quieren comentar algo ya en esta conclusión, compañeros, o cerramos ya. No, yo creo que ya, yo ya di mi conclusión hace ratito. Y ya, exactamente, muchas gracias. Y yo creo que podemos cerrar que nosotros en conjunto, cuando hicimos pues esta infografía, pues la lectura nos invita a ya no solo pensar, sino a repensar una vez más
sobre cómo se construye el conocimiento histórico sobre Baja California y a valorar los registros desde perspectivas que integren tanto lo humano como lo ambiental, hablando de los ecosistemas. Pues eso es todo. Nosotros somos el equipo número 4 y pues esperamos que disfruten un poquito de esta revisión que se llama Registros de la Península de Baja California por el autor Rogelio Ebert Ruiz Ríos. Pues muchas gracias y es todo. Bueno.